Bueno, hola, ¿cómo están? Yo voy a tratar de contarles un poco acerca de un conjunto de temas que tienen que ver con la naturaleza de la luz, uno de los cuales es el fenómeno al que llamamos efecto fotoeléctrico. Además, tengo que hablar un poquito acerca de otro fenómeno que también tiene que ver con la naturaleza de la luz y más precisamente con la forma como la luz interactúa con la materia, que de eso justamente se trata también el efecto fotoeléctrico. También tengo que contar un poco acerca de qué es el efecto Compton y acerca de eh, los rayos X. Entonces, tendría que en realidad hacer un poquito de historia, ¿no? Porque esta cuestión del efecto fotoeléctrico tiene mucho que ver con la noción que nosotros ahora tenemos de qué es lo que es la luz. Y cómo se ha ido generando esa noción, eh, la noción que tenemos de este fenómeno. Bien, entonces, la pregunta que nos va a guiar a lo largo de toda la clase es esta que está acá, es precisamente qué es la luz, o sea, de qué se trata la luz. Y yo, bueno, acá lo que tengo es punteado lo que serían algunas nociones que tenemos desde un punto de vista más bien científico acerca de la luz a partir de la época del Renacimiento. Probablemente, seguramente ya hubo antes pensadores o lo que se conocían como filósofos de la naturaleza que habían tratado de comprender o de generar algún tipo de concepto de lo que para los antiguos sería la luz. Bueno, pero yo voy a empezar este punteo a partir del Renacimiento, con Galileo. Galileo hizo, entre todo ese cúmulo de investigaciones que hizo en diferentes áreas de la física, eh, él estuvo también investigando este fenómeno, el fenómeno de la luz. Y fue uno de los que trató por primera vez de medir la velocidad de la propagación de la luz en fines del siglo XVII, ¿no? En Florencia hizo la famosa prueba eh, con unas fuentes de luz de las que él disponía en esa época, una ubicada en una colina, ¿no? Y hacía, digamos, creo que con una rueda dentada que tenía agujeros, hacía parpadear esta luz digamos, ese parpadeo lo registraba un observador situado en otra colina, situada a unos kilómetros de la fuente de luz. Con este mecanismo tenía que tratar de medir la velocidad y no pudo medirla, o sea, no pudo medirla porque justamente lo que él había ideado no era capaz de medir velocidades tan altas como la que tiene la luz. Newton también a fines del siglo XVII, esto habría que corregirlo, a fines del siglo XVII también hizo experimentos decisivos tratando de descubrir la naturaleza de la luz. Por ejemplo, hizo unos experimentos muy famosos con difractando luz a través de un prisma, con lo que se observó que un haz de luz blanca se descomponía en un espectro de colores, con lo que se llegaba a la conclusión de que la luz efectivamente estaba compuesta por haces de diferentes colores. La luz blanca estaba compuesta por haces de diferentes colores. Publicó un libro que se llama, que está acá, que se llama Optics, que probablemente sea el primer libro donde se trata de hacer un acercamiento
científico a lo que es este fenómeno, en donde él planteó, no sé si será la primera vez, pero por lo menos creo que es la primera vez registrada, que la luz está formada por pequeños corpúsculos que se mueven en línea recta con una velocidad muy grande que tampoco logró medir. Entonces, digamos, de todo este punteo que tengo yo, esta viene a ser una primera explicación de qué es lo que es la luz, y esta primera explicación nos dice que la luz está formada por corpúsculos y es de Newton. Al mismo tiempo, para la misma época de Newton, Huygens también hizo, haciendo experimentos con la luz, llegó a una conclusión contraria a la de Newton. O sea, Huygens llegó a la conclusión de que la luz era un fenómeno ondulatorio. O sea, la luz se propagaba por medio eran ondas que se propagaban en el espacio. Él justamente describió lo que ahora nosotros conocemos como principio de Huygens, que nos sirve para explicar cómo se propaga la luz, por ejemplo, a través de rendijas, o nos sirve para explicar la reflexión o la refracción. Entonces, aquí ya tenemos lo que sería esta dicotomía, digamos, en el concepto que tenían los pensadores del fines del siglo XVII sobre la naturaleza de la luz, en el sentido de que había algunos filósofos muy importantes como Newton que planteaban que la luz era un fenómeno ondulatorio, corpuscular, una propagación corpuscular, o sea que la luz estaba compuesta por corpúsculos que viajaban en línea recta con una velocidad muy alta, y por otra parte teníamos otros pensadores como Huygens que planteaban lo contrario, que la luz era una propagación ondulatoria. Acá, por ahí, sería importante, digamos, detenernos un poquito para ver cuáles son las diferencias entre lo que sería qué es una propagación de corpúsculos y qué es una propagación ondulatoria. Por ejemplo, una propagación, digamos, digamos, un haz de corpúsculos, que podría ser, por ejemplo, el disparo de una escopeta que dispara, digamos, una serie de municiones hacia adelante. Esa propagación tiene algunas características, como por ejemplo que los corpúsculos no pueden doblar si se encuentran con un obstáculo, no podrían sortearlo, no podrían rodearlo, no podrían, por ejemplo, doblar en una esquina. Un corpúsculo solo puede, digamos, propagarse en línea recta. Digamos, en un haz de corpúsculos, tanto la energía como el impulso, o sea, la energía que transporta ese haz, está concentrada en puntos del espacio, digamos, muy reducidos en volumen, que son efectivamente los corpúsculos que, digamos, te transmiten, por ejemplo, al pegar sobre algún blanco, transmiten inmediatamente, en forma instantánea, la energía que contiene el blanco, ¿no? En cambio, por ejemplo, una propagación ondulatoria, como por ejemplo podría ser las ondas de sonido, una onda mecánica, o las olas en el mar, o sí, las olas en el mar, por ahí es el ejemplo más conocido. Ese tipo de propagación tiene otras características. Por ejemplo, una propagación ondulatoria sí puede alterar su trayectoria. No sé, por ejemplo, yo puedo escuchar a alguien que está hablando a través de una pared, ¿no? Entonces, el sonido puede doblar, digamos, a través de obstáculos, puede cambiar la dirección de su propagación, y tiene propiedades que no tiene la propagación de tipo corpuscular. Y por ejemplo, en una propagación ondulatoria, la energía y el impulso que transporta esa propagación está difundida en todo el frente de onda en un volumen muy extenso, digamos, se va
desplazando junto con el frente de onda y cuando impacta ese sonido sobre un blanco, impacta de un modo más distribuido en el tiempo, no es un impacto tan, no sé cómo llamarlo, instantáneo, como es el impacto, por ejemplo, de un corpúsculo. Una propagación ondulatoria, al pegar sobre un blanco, y transmite su energía de un modo más distribuido en el tiempo, a diferencia de lo que es una propagación corpuscular. Y bueno, le había dicho que la diferencia principal es que en el caso de una propagación de corpúsculos, la energía y el impulso de esa propagación está concentrado en puntos, que son justamente los corpúsculos. La transmisión de esa energía sobre un blanco es explosiva. En cambio, en una transmisión o una propagación ondulatoria, la energía y el impulso están difundidas, están distribuidas en todo un frente de onda extenso en el espacio, y la transmisión de esa energía a un blanco es algo más, no es explosivo, sino es algo, no sé, no encuentro ahora la palabra, más distribuido en el tiempo. Bien, entonces, acá finalmente dice que a lo largo del siglo XVIII, el peso científico de Newton resultó excluyente y sus teorías corpusculares se impusieron sobre las teorías ondulatorias de, por ejemplo, gente como Huygens. Entonces, esta discusión entre estos dos tipos de modelos o dos tipos de conceptos para lo que es la luz se va a prolongar hasta más o menos hasta 1930. O sea, por ejemplo, en el año 1801, Young hizo el famoso experimento de la doble rendija, que consiste en hacer pasar un haz colimado de luz a través de dos rendijas, ustedes ya lo conocen, ¿no? Y lo que se ve, si uno pone una pantalla detrás de la rendija, es un patrón de interferencia, un patrón de rayas brillantes y oscuras, que digamos de luz, ¿no? Que es un comportamiento típico de los fenómenos ondulatorios. Eso es lo que hacen las ondas cuando pasan a través de rendijas o de este tipo de aberturas. Si se tratara de una propagación corpuscular, los corpúsculos en todo caso lo que dibujarían en el blanco, los corpúsculos que logran atravesar a través de la rendija, es justamente la forma de las rendijas nada más, pero no formarían un patrón de interferencia. Entonces estos experimentos de Young terminan avalando la postura de Huygens en contra de la de Newton. Después, digamos, también hacia los años 1800, digamos, se desarrolla todos los trabajos de Fresnel y de Fraunhofer, que reforzaron el concepto de que la luz era una propagación ondulatoria. Al mismo tiempo, hacia fines del siglo, ya estamos en el siglo XIX, ¿no? No sé qué, sí, ya estamos en el siglo XIX, hacia 1860, 1870, 1880, Maxwell publica su teoría del electromagnetismo, que es un gran éxito de la física clásica, porque logra unificar en un solo marco teórico diferentes fenómenos, como por ejemplo el magnetismo, la electricidad. Se demuestra que son aspectos diferentes del mismo fenómeno natural. Se comprende cómo una carga eléctrica puede generar una onda electromagnética. Es un gran éxito esta teoría, y en esta teoría justamente se plantea que la luz es un tipo de radiación electromagnética. La luz es un tipo particular de radiación electromagnética que deja una impresión en el ojo humano. Eso es lo que nosotros le llamamos luz. Y a su vez forma parte de un espectro electromagnético
donde también están las microondas, los rayos infrarrojos, las ondas de radio, para el lado de las onda larga y para el lado de la onda corta están los rayos ultravioleta, los rayos gamma, los rayos X, los rayos cósmicos, que es este espectro es bastante amplio, ¿no? Y es el espectro de la radiación electromagnética. Entonces, en la teoría de Maxwell, lo que se, lo que se termina proponiendo en una teoría muy consistente es que justamente la luz es una propagación ondulatoria. Hacia 1885 Hertz logró producir y detectar por primera vez ondas electromagnéticas en un laboratorio. Lo que tenía Hertz era un oscilador por donde hacía circular carga. La carga circulaba periódicamente a través de unas vallas metálicas que tenían una separación donde se producía una chispa. Eso es un generador de ondas electromagnéticas. Digamos, el movimiento de las cargas produce la onda electromagnética y ese sería el emisor de ondas electromagnéticas y tenía a su vez un receptor, que es un aparato parecido, donde, digamos, la radiación al llegar produce el mismo movimiento de cargas parecido al que la genera el emisor, ¿no? Y es también otra prueba muy sólida de que justamente la radiación la luz es un fenómeno ondulatorio, y observó accidentalmente que la descarga eléctrica en un tubo de rayos catódicos, aumentaba si este era iluminado por luz ultravioleta. Este experimento con el tubo de rayos catódicos fue repetido con más precisión por estos dos, por Lennard. Lennard es conocido, a Holwach no lo conozco tanto. Lo que se observaba era que si yo tengo un tubo de rayos catódicos y a ese tubo de rayos catódicos yo ilumino el cátodo con algún tipo de radiación ultravioleta, la descarga en el tubo aumenta, se intensifica. Entonces, ese fenómeno, digamos, es un fenómeno comprobado que no tenía explicación en ese momento en base a la teoría electromagnética. Entonces, si ustedes se fijan, estamos ya a fines del siglo XIX y hasta ahora va ganando el partido. La discusión está acerca de qué es la luz. El partido lo va ganando el equipo del modelo ondulatorio. Entonces, ahí es cuando se perfeccionan estos experimentos con los tubos de rayos catódicos, y eso lo que van a conseguir es un resultado que en realidad contradice la teoría ondulatoria. En este esquema lo que estamos viendo es justamente lo que es un tubo de rayos catódicos. Yo me he confundido hace rato, la luz incide sobre el ánodo, no sobre el cátodo. El tubo sería un tubo de vidrio que tiene dos electrodos, uno se carga negativamente y el otro se carga positivamente. El positivo es el que se llama cátodo, ¿no? O sea, hay una diferencia de potencial generada por estas fuentes entre estos dos electrodos, ¿no? Adentro hay algún tipo de gas, no me acuerdo qué tenían en este experimento, dentro del tubo. Y el experimento es el siguiente: se observa que cuando se hace incidir luz sobre el ánodo, se genera una corriente eléctrica, o sea, una descarga entre los dos electrodos. O sea, se produce una corriente eléctrica a través del tubo. Y este fenómeno no tenía explicación de acuerdo a la teoría ondulatoria.
Entonces, Halbach hizo una serie de mediciones, una serie de experimentos con este circuito que está montado acá, donde se puede cambiar, digamos, el voltaje aplicado al tubo, se puede alterar la intensidad, se puede alterar la intensidad de la luz, se pueden manejar diferentes magnitudes físicas para ver qué cambia en el resultado, y se obtienen resultados como estos que están acá. Primero, se observa que si uno, por ejemplo, mide la corriente en el circuito en función de la tensión aplicada, esta corriente, digamos, partiendo de un valor, por ejemplo, para esta curva, para la tercera curva, para I3, partiendo de cierto valor, ¿no? Crece hasta llegar a un momento que satura y después se mantiene constante, ¿no? Pero si uno invierte la polaridad del tubo, o sea, a este lo carga positivamente y a este negativamente, lo que va a ver es que la corriente se mantiene, o sea, sigue circulando carga en esta dirección a pesar de que el campo es contrario a que la carga se desplace en esa dirección, hasta que ese voltaje inverso llega a un cierto punto y ahí se detiene la circulación de corriente. Esto es lo que se llama potencial de frenado. O sea, este voltaje a la cual se detiene la circulación de corriente es lo que se llama potencial de frenado. Entonces, algo que se observa es que este potencial de frenado tiene el mismo valor y es independiente de la corriente que esté circulando a través del tubo. Entonces, esto tiene una... Tampoco depende de la frecuencia de la luz. A ver qué dice este gráfico. Según este gráfico, a medida que aumenta la frecuencia, aumenta el potencial de frenado. Está bien, eso es lo que se observa, digamos. A partir de cierta frecuencia, lo que se observa es que a medida que aumenta la frecuencia, aumenta el potencial de frenado. Eso tampoco tiene... estas dos observaciones no tienen explicación dentro de lo que es la teoría ondulatoria. Eso es lo mismo que está acá. Después lo otro que se observa es que si uno cambia la frecuencia de la luz, la va aumentando, por debajo de cierta frecuencia no hay corriente, pero cuando se llega a cierto valor de la frecuencia, la corriente se establece casi abruptamente, ¿no? Y después este valor de la corriente se mantiene constante e independiente de la frecuencia. Este conjunto de resultados no es compatible con la teoría ondulatoria, no se lo podía explicar dentro del marco de lo que era la teoría ondulatoria. El que sí tendría explicación es este, que es la dependencia entre la corriente que se establece en el circuito y la intensidad de la luz. A medida que aumenta la intensidad, aumenta de la luz, aumenta también la intensidad de la corriente. Entonces tenían este problema, esta gente que estaba tan convencida de que la luz era un fenómeno ondulatorio tenía estos 4 gráficos que no podía explicarlo con esta teoría, ¿no? Bien. Ahí es cuando se siguen haciendo los experimentos y Thomson demuestra que la circulación de carga dentro del tubo se podía explicar porque el electrodo M emitía cargas negativas elementales y ese flujo de cargas negativas elementales que eran emitidos desde el cátodo era lo que producía la corriente desde el ánodo al llegar al cátodo, ¿no? Entonces en ese momento, bueno, esto viene a ser como una demostración o una primera pista de la existencia de unas partículas mínimas
que transportan, que tienen carga negativa y que ahora llamamos electrones, ¿no? Lo que está pasando, ahora sabemos, es que la luz, al impactar sobre el ánodo, ese impacto, el choque entre los fotones que componen la luz y el ánodo libera electrones, que son partículas negativas, que dentro del campo eléctrico viajan hacia el cátodo. Bueno, en ese momento esa cosa no la sabía. En el año 1902, el mismo Lennart, otra vez, pudo calcular la velocidad de la energía cinética de estos electrones y observó que esta energía, la energía cinética máxima, no dependía de la intensidad de la fuente de luz, sino que dependía de la frecuencia. O sea, la energía cinética de los electrones, que ellos podían medirla, sería, digamos, acá estamos usando la fórmula clásica, es un medio de la masa del electrón por la velocidad al cuadrado. Lo que se demuestra es que la medían con el potencial de frenado, ¿no? Eso es lo que decía. Lo que demuestra es que esta energía cinética depende de la frecuencia, y eso desde el punto de vista de la energía de la teoría ondulatoria no se puede explicar. Y esta característica, que esta energía del electrón depende de su frecuencia, es lo que explica estos tres fenómenos, estas tres curvas que tenemos acá abajo. Entonces, ¿cómo era? Lo que tengo acá es lo que trataron de hacer en ese momento la mayoría de los teóricos que defendían la teoría ondulatoria, fue explicar estos fenómenos desde el punto de vista de esta teoría. Entonces, una onda electromagnética está constituida por campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan con una velocidad que es la velocidad c. Entonces, para calcular la intensidad de esta propagación se usa lo que se llama el vector de Poynting, que es esto que está acá. Es 1 sobre mu0 por el producto vectorial, este vector es 1 sobre mu0 por el producto vectorial del campo eléctrico por el campo magnético, ¿no? Y es un vector que apunta en la dirección de propagación de la luz. Entonces, esta intensidad es la norma o el módulo de este vector, que es igual a esta expresión que está acá. Entonces, primero, acá no entra la frecuencia de ninguna forma. Y lo que se observa es que según estas ecuaciones que ellos manejaban, que si aumenta la intensidad de la luz incidente, su campo eléctrico también aumenta. Y si esa energía se transfiere a los electrones, estos serán eyectados del electrodo con una energía cinética proporcional a la intensidad de la luz. O sea que la fuerza que permite arrancar a los electrones del material será mayor si el campo eléctrico aumenta, o sea, el campo eléctrico de la luz, ¿no? Eso quiere decir que si ellos ¿qué esperaban de acuerdo con esta teoría? Que si la luz tiene más intensidad, los electrones deberían tener más energía cinética. Aunque eso no puede ser, porque acá hemos visto que Lennart había demostrado que esta energía de los electrones dependía de su frecuencia, no de la intensidad de la luz. Entonces esto no se verifica, el potencial de frenado independiente de la intensidad de la onda incidente sobre el electrodo, y entonces según la teoría electromagnética la energía cinética de los electrones solo debería depender de la intensidad y no de su frecuencia. Pero el potencial de frenado y por lo tanto la energía dependen de la frecuencia, es decir, que a mayor frecuencia, mayor energía cinética, mayor potencial de frenado. Esto no tenía explicación dentro de la teoría de Maxwell. Eso es lo que dice acá. De acuerdo con la teoría de Maxwell, debería haber un cierto lapso para que el electrón que está en el ánodo del tubo absorba la energía que viene transportando la onda. Eso es lo que le había contado hace un rato. La onda transmite, la energía que lleva la transmite paulatinamente al blanco, no la transmite explosivamente. Entonces, para que los electrones puedan escapar del ánodo, una vez que uno lo ilumina, habría que esperar un rato, un cierto lapso de tiempo, hasta que estos electrones para que estos electrones absorban suficiente energía y puedan liberarse.
pero eso no pasa. Lo que se observa es que apenas la luz se ilumina el cátodo, automáticamente e instantáneamente empieza la emisión de electrones. O sea, la teoría clásica del electromagnetismo falla al explicar esto y se estrella de esta forma. ¿Qué es estrellada? Bueno, entonces hay que buscar otra explicación. Entonces aquí es donde entra la propuesta de Einstein. Él en este artículo de 1905, el tercer artículo de 1905, escrito con Mileva, propone que, primero que nada, que la luz está formada por fotones, ¿no? Los fotones serían como paquetitos de luz, como cuantos de luz. Sí, un paquetito de luz que se mueve con velocidad constante c, y la energía del fotón él postula que depende de la frecuencia y que está cuantizada de acuerdo a esta expresión. La energía de un fotón es igual a la constante de Planck por su frecuencia. Entonces, si un fotón incide sobre una superficie, entrega instantáneamente toda su energía a un solo electrón y es absorbido por el material. Se trata de un choque entre dos partículas. O sea, cuando el fotón sería una partícula que al chocar con el electrón le transfiere toda la energía que transporta y de esta manera explosivamente el electrón se libera y empieza a viajar hacia el cátodo impulsado por el campo eléctrico que hay dentro del tubo. Eso es lo que estaría diciendo ahí. Entonces, lo que se entiende es que el electrón se mantiene ligado al material con una energía característica denominada función trabajo, que lo vamos a llamar por la letra phi, y que para que la energía que hay que darle como mínimo a un electrón para que se libere es esta. Si no, no podría salir del material. Entonces, por lo tanto, si recibe una energía igual a phi, esta sería phi, esta y esta phi son las mismas, el electrón quedará libre. Si el electrón recibe una energía mayor a phi, este exceso de energía constituirá la energía cinética con la cual el electrón se moverá. Es que la ecuación esta que está acá es la ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico. Esto es, la energía del fotón, una vez que se transfiere al electrón, se va a usar una parte para escapar del material, o sea, una parte se va a gastar en, digamos, en lo que se llama la función trabajo, y el resto se va a convertir en la energía cinética del electrón. Esta va a ser la energía cinética máxima del electrón, ¿no? Entonces fíjense que en el partido este que se estaba jugando entre el equipo de los que proponían que la luz era una onda y los que proponían que la luz era un corpúsculo, ahora acaban de meter un gol los que proponen que la luz es un corpúsculo. Porque esta explicación del efecto fotoeléctrico lo que está diciendo es que la luz es un corpúsculo. Entonces, Einstein publicó este trabajo en el año 1905 en alemán, en una revista que se llama Annalen der Physik, y puso esta frase: en la propagación de un haz luminoso, la energía no está distribuida en forma continua en todo el frente de una onda electromagnética, sino que consiste en un número finito de cuantos de energía localizados en puntos del espacio que se mueven sin dividirse y pueden ser absorbidos o generados como una entidad única. Eso sería lo que es un fotón. Entonces, acá en esta tablita hay diferentes los valores de lo que sería la función trabajo en electron volt y en joule para distintos materiales. Esto ya está ahora súper comprobado. Esta es la frecuencia umbral que es necesario que tenga la luz para poder provocar el efecto fotoeléctrico. Y esta es la longitud de onda que corresponde a esta frecuencia. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con zinc. El zinc, acá está la longitud de onda aunque nosotros no trabajamos con la función trabajo, eso lo vamos a contar después. Bien, entonces, volviendo a la historia esta que estábamos contando acerca de qué era lo que creían los científicos a lo largo del siglo XVII en adelante acerca de la luz. Hasta este momento lo que venía siendo sostenido con un
muy buen respaldo, incluso con una teoría muy sólida como es la teoría del electromagnetismo, es que la luz es un fenómeno ondulatorio. Entonces, con estos, digamos, investigaciones que se hacen sobre el efecto fotoeléctrico, se llega a la conclusión de que no, la luz es un fenómeno corpuscular. Entonces, estamos de vuelta en la misma. O sea, en este momento, estamos en el año 1905, había una corriente muy importante de científicos que planteaban que la luz era un fenómeno ondulatorio y había otros que decían con pruebas muy sólidas que no, que era otra cosa, que era un fenómeno, una propagación corpuscular. A ver, Einstein, para hacer este paper, para publicar este paper en 1905, se había basado ya en la idea de Planck. Planck es el que ustedes ya han visto, es el que explica lo que se llama a fines del siglo XIX la catástrofe del ultravioleta, que es que dentro de con la teoría ondulatoria no se puede explicar cómo es la distribución de energía de la radiación contenida en una cavidad radiante, ¿no? Entonces, porque se produce una catástrofe porque debería haber una densidad de energía infinita, de acuerdo a esta teoría. Que Planck le explica diciendo que en realidad las paredes de la cavidad estaba compuesta por osciladores que tenían su energía cuantizada y emitían energía en valores en solo, que, digamos, en pulsos que podían tener energías cuyos valores podían ser ciertos valores discretos nada más. Lo que él había planteado es que lo que estaba cuantizado eran los osciladores de la pared. El paso adelante que da Einstein es decir que es la misma luz la que está cuantizada en el sentido de que está compuesta por paquetitos de luz que se llaman cuantos o fotones. Entonces, llegamos ya al final de esta clase y al final del año 1905 sin que tengamos una idea concreta acerca de si la luz es una propagación ondulatoria o una propagación corpuscular. Y si quieren saber finalmente qué es la luz, van a tener que esperar a la próxima clase.